El complejo de Salomón es un concepto psicológico que describe el miedo inconsciente a destacar, a ser mejor o sobresalir por encima del grupo por temor a las consecuencias sociales negativas que esto pueda acarrear, como la envidia, el rechazo, el aislamiento o la carga misma de la responsabilidad. A diferencia del complejo de Jonás, miedo a la propia grandeza, o el de Polícrates, miedo al castigo divino por el éxito, el complejo de Salomón se centra específicamente en la dinámica sociogrupal. La persona reprime su talento, inteligencia o capacidad para no generar resentimiento en los demás y así mantener la armonía del grupo y su propio sentido de pertenencia. El término fue acuñado por el psicólogo Alfred Adler y se inspira en la historia bíblica del rey Salomón. Según el relato, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier deseo. Salomón, en lugar de pedir riquezas o poder, pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Adler interpretó esta elección no solo como sabiduría, sino como una forma de evitar la envidia y el conflicto que conlleva ser el más poderoso rico, eligiendo en su lugar un don que le permitiera servir al grupo sin destacar de forma amenazante. Características nucleares o mecanismos psicológicos. El complejo se manifiesta a través de pensamientos y comportamientos específicos orientados a la autolimitación social. Autolimitación consciente o inconsciente. La persona frena su desempeño en el trabajo, evita proponer la idea brillante, en el estudio no destaca ni saca la mejor nota, en un equipo no reclama un liderazgo que naturalmente podría asumir. Es una forma de diluir la responsabilidad individual en el grupo. Miedo a la envidia ajena, mal de ojo social. Existe una creencia profunda de que el éxito propio generará inevitablemente resentimiento o malestar en los demás, incluso en amigos y familiares. Se teme ser el blanco de chismes, críticas o sabotajes. Necesidad excesiva de pertenencia y aprobación. El sentido de valía personal depende en gran medida de ser aceptado y querido por el grupo. Destacar se percibe como un riesgo para este vínculo. Se prioriza ser querido por encima de ser uno mismo. Minimizar los logros propios. Se resta importancia a los triunfos personales con frases como fue a suerte, no fue para tanto o cualquiera podría haberlo hecho. Esto sirve como un mecanismo de desarme social para calmar las posibles agresiones. Comportamientos de camuflaje social. Adoptar un perfil bajo, no hablar de los propios éxitos o incluso adoptar los modismos y nivel de grupo para pasar desapercibido. Etiología. Las raíces del miedo a sobresalir. Las causas de este complejo son profundamente sociales y se remontan a la infancia y la cultura. Dinámicas familiares y fraternas. Rivalidad fraterna. En familias donde hubo una competencia malsana entre hermanos, destacar podía significar ser castigado o generar la envidia del otro. Aprender a no ser más que el hermano se convierte en un mandato de supervivencia emocional. Mandatos parentales. Mensajes como no seas creído, no quieras ser más que nadie o la humildad no es llamar la atención se internalizan de forma extrema, confundiendo la soberbia con la excelencia. Presión y dinámica grupal, bullying o exclusión. Haber experimentado en infancia o adolescencia el rechazo por ser el empollón, el raro, el talentoso, crea una asociación traumática entre destacar y sufrir. Cultura colectivista versus individualista. En culturas que privilegian la armonía grupal y la comunidad por encima del individuo, es decir, aquellas culturas llamadas colectivistas, el complejo de Salomón puede ser más prevalente e incluso estar socialmente incentivado. La frase "la uña que sobresale recibe el martillazo" es un proverbio japonés, lo encapsula a la perfección esto. Baja autoestima y sentimiento de indignidad. La persona no se cree merecedora de ocupar un lugar destacado. Cree que si lo hace estará usurpando un lugar que no le corresponde. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectiva adleriana de la psicología individual. Adler lo ve como una expresión de un bajo sentimiento de comunidad y un estilo de vida erróneo. La persona con complejo de Salomón no ha aprendido que su talento, en lugar de ser una amenaza, puede ser una contribución valiosa para el bienestar del grupo. La meta de la terapia sería redirigir la energía hacia una superación socialmente útil. Perspectiva evolutiva y social. Desde este punto de vista, el complejo tiene una raíz adaptativa. En nuestros ancestros, ser expulsado del grupo significaba una muerte casi segura. Por lo tanto, cualquier comportamiento que amenazara la cohesión del grupo, como destacar demasiado y generar envidia, era percibido como un riesgo vital. El complejo sería una versión desadaptada de este instinto en la sociedad moderna.
Perspectiva cognitivo-conductual lo explicaría a través de esquemas cognitivos como: si destaco, seré rechazado. La envidia de los demás es peligrosa y es mejor pasar desapercibido. La terapia trabajaría en desafiar estas creencias y desarrollar habilidades asertivas. Perspectiva sistémica se centraría en el equilibrio homoestático del sistema familiar o laboral. Un miembro que destaca puede romper el equilibrio del sistema a través de críticas por más opresión. Puede actuar para que esa persona vuelva a su lugar asignado. La persona con el complejo anticipa esta reacción y se autolimita para mantener la homeostasis. Críticas y límites, confusión con virtud. Puede confundirse fácilmente con la genuina humildad o con un estilo de personalidad tranquilo. La diferencia clave es que el complejo implica un conflicto y un miedo, no una elección libre. Justificación de la mediocridad. El concepto puede ser utilizado como una excusa para no esforzarse o para justificar el conformismo. Reinterpretación simbólica y actual. El complejo de Salomón es un arquetipo de gran relevancia en la sociedad contemporánea. El síndrome de la abuela finlandesa, un fenómeno cultural que sugiere que en Finlandia se desalienta a los niños a destacar con frases como: no pienses que eres alguien especial, es la encarnación moderna del complejo. Síndrome de la amapola alta, término australiano y neozelandés que describe la tendencia a criticar o menospreciar a quienes han alcanzado un éxito notable. La persona con complejo de Salomón se autocorta para evitar ser la amapola alta. Entornos laborales tóxicos. En empresas con culturas muy jerárquicas o donde prima la envidia, los empleados con talento pueden desarrollar este complejo como un mecanismo de supervivencia laboral. Redes sociales y la paradoja del destacado. Mientras que las redes premian la visibilidad, también exponen una crítica masiva y odio digital. Esto puede exacerbar el complejo, haciendo que las personas prefieran una existencia digital discreta para evitar el escrutinio público. El antídoto: reconciliar la excelencia personal con la pertenencia al grupo. Primero, distinguir entre humildad y miedo. La humildad es saber lo que uno vale sin necesidad de ostentación. El miedo es negar lo que uno vale para evitar conflictos. Segundo, reenmarcar el talento como una contribución. Comprender que el trabajo propio no es un bien escaso que le quita a los demás, sino un recurso que puede beneficiar a todos. El grupo, el verdadero líder como Salomón, usa ese don para servir. Tercero, desarrollar autoconfianza y autoestima sólida. Cuando la valía personal se construye desde dentro, la necesidad de aprobación externa se reduce, permitiendo brillar sin tanta ansiedad. Cuarto, elegir entornos que valoren la excelencia. Rodearse de personas y grupos que celebran el éxito ajeno, donde destacar sea visto como una inspiración y no como una amenaza. Quinto, aceptar que no se puede gustar a todos. Asumir que al crecer y destacar es inevitable que algunas personas se sientan incómodas. La misión no es ser querido por todos, sino ser fiel al propio potencial. En resumen, el complejo de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en esconder la propia luz, sino en aprender a usarla para iluminar el camino de los demás sin miedo a cegarlos. Superarlo implica entender que la pertenencia más auténtica no se gana mediante la pequeñez, sino a través de la contribución valiosa y el coraje de ser plenamente quien se está destinado a ser.